no, pues a lo mejor puede, pero puede alcanzar podio, ¿verdad? Porque entonces el flujo, el gasto cardíaco es de 4.5 litros por minuto, ¿sí? Y el gasto, el flujo del hígado es de 1.5 litros por minuto, ¿de acuerdo? De los cuales el 75% de su flujo entra por la vena porta y el 25% entra por la arteria hepática, ¿de acuerdo? Y el hígado está constituido, ¿sí? Anatómicamente por una cantidad de células. O sea, nosotros vamos a tener hepatocitos en el 75% de todo lo que vemos en esa figura es de hepatocitos y el resto que sería el 25%, tendríamos pues células de Kupffer, células estelares, células endoteliales, células fibroblastos, tendríamos las células que constituyen los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los vasos venosos, ¿sí? Y tejido conectivo. La cápsula de Gleason, que ya sabemos que es importante porque nada más nos va a doler cuando se distiende en forma súbita, ya sabemos que tiene la mayor cantidad de receptores, ¿sí? en su cápsula, y por eso, cuando a la distensión súbita es lo que nos va a doler del hígado, ¿sí? Y puede emitir trabeculaciones hacia el interior, que son los que le dan la consistencia. Ya sabemos que el hígado tiene una consistencia friable, ¿sí? O vamos a decir, es una consistencia que se dice deleznable, que no es fuerte, pero gracias a las invaginaciones de la cápsula de Gleason hacia el interior del parénquima, pues eso es en sí tejido conectivo que le da cierta estructura, cierta rigidez a todo su parénquima. Pero entonces, el 75% de todas las células del hígado son hepatocitos, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, sería su anatomía gruesa, pero la verdad, nos va a servir esa anatomía gruesa para, si nos mandan estudios, ¿sí? Ahorita les voy a decir que más valdría entonces ¿Se dejó de oír, Doc? ¿Rip? A ver, permíteme un segundito nada más. Sí. Permítanme un segundito. Ahí sí. Permítanme un segundito nada más. Sí, no se apure, Doc. Bueno, entonces estoy aquí batallando en ese asunto. Bueno, entonces, no sé si me pasé algo, pero en fin, esto que les dije, pues
En términos generales, eso es su configuración externa, pero ¿cuál va a ser aquí lo importante? ¿Sí? Para recordar, acuérdense que si nosotros le vamos a pedir a un paciente un ultrasonido, si le vamos a pedir una resonancia magnética nuclear, si le vamos a pedir pues el emisor de positrones no tanto así, pero sí una tomografía axial computarizada, entonces siempre nos van a decir los doctores, sí, que tenemos tenemos ocho segmentos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a usar esto porque no trataba de usar otra diapositiva que no está. Pero hay que acordarnos, de aquí mismo lo voy a hacer. Aquí donde tengo el cursor, este es el hilio, ¿se fijan? ¿Sí se está viendo ahí? Sí. Aquí estaría el hilio, que es la escotadura, es una escotadura transversal. Entonces nosotros hagan de cuenta que mide 5 centímetros, ¿sí? En el borde derecho, ¿sí? Aquí en el borde derecho de la escotadura, bueno, vamos, si esta escotadura la prolongamos a lo largo de la cara inferior, que es por donde se hace la segmentación hepática por Quinault, ¿sí? Entonces vamos a prolongar la escotadura hacia ambos lados, ¿sí? Y entonces ya tenemos una parte anterior, ¿sí? Y una parte posterior hacia atrás. Entonces, de aquí de la escotadura, ¿sí? En el borde, en el borde izquierdo, en el ángulo izquierdo, en el extremo izquierdo, aquí llega, ¿sí? Las hojas del ligamento falciforme, ¿de acuerdo? Y entonces aquí tenemos, pues, este sería nuestro límite anterior. Y luego hacia atrás, que aquí no está también definido, que es lo que nos faltó, pero aquí queda el surco de Arancio, que es un vestigio del conducto de Arancio que comunica una rama de la vena porta, sí, con la vena cava inferior. O sea, estos al momento del nacimiento obviamente se obliteran, pero entonces aquí tenemos este surco aquí. Y luego, enseguida, pues aquí tenemos, aquí la H la conforma la fosa vesicular, ¿sí? Y una línea que nosotros tracemos al borde interno de la vena cava inferior, que sería aquí. Entonces, vamos a ver, aquí estaría la H, aquí tenemos la parte transversal, aquí tenemos el ligamento falciforme, aquí tenemos el surco de Arancio, y luego aquí tenemos la fosa cística o fosa oval, y luego enseguida aquí tenemos nada más hasta llegar al borde derecho de la vena cava inferior. Entonces, arbitrariamente, ¿sí? Entre la vena cava inferior y el surco de Arancio, tenemos, aquí donde tengo mi flechita, está el segmento 1, ¿de acuerdo? Es el segmento 1, ¿sí? Que es un paramedial izquierdo posterior. Y luego aquí viene viene la línea transversal que imaginaria, y entonces en esta parte de aquí, nosotros tendríamos el segmento 2, lateral izquierdo posterior. Y luego aquí nos vamos hacia esta parte, que es el lóbulo izquierdo propiamente dicho, así como se le dice sin segmentación. Y en esta parte tenemos el segmento 3, ¿de acuerdo? Que es el lateral izquierdo anterior. Y luego enseguida, entre el ligamento redondo y nuestra fosa y nuestra vesícula biliar, este es el lóbulo cuadrado, ¿de acuerdo? A ver, les voy a decir algo que nunca se les va a olvidar. Sí, estamos haciendo un repasito, pero nunca se les va a olvidar. Todo lo geométrico es anterior, ¿sí? Vean, este es el borde anterior del hígado, ¿sí? Pero aquí tenemos un ligamento redondo, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenemos un lóbulo cuadrado. Y luego aquí tenemos una fosa oval, ¿de acuerdo? Que nunca se les olvide. Entonces, aquí este segmento 4, acuérdense, está entre el ligamento falciforme y la fosa cística o la fosa oval. Y luego del remanente del tejido que queda de la fosa desde el borde derecho del hígado y la fosa oval, trazamos arbitrariamente una mitad, a la mera mitad, ¿sí? Entonces nosotros, según Quinault, por la cara inferior, entonces vamos a tener aquí donde estamos, a un ladito de la vesícula, ¿sí? Es el segmento 5, que es un paramedial derecho anterior, segmento 6, lateral derecho anterior, segmento
7, lateral, derecho o posterior, y hacia atrás y hacia arriba, hacia acá, hacia arriba, está el segmento 8, ¿de acuerdo? Que es muy posterior, que queda cerca de la vena cava inferior. Entonces, acuérdense, la segmentación por Quinault es por abajo en la cara, la cara inferior del hígado, y tenemos 8 segmentos. ¿Por qué tienen importancia los segmentos? Tienen importancia los segmentos porque así se los van a referir. O sea, alguien, por ejemplo, cualquier compañero pide un estudio y le dice, no, ¿sabes qué? Aquí está la lesión, en este lado. ¿Sí? Y entonces, ok, ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, ese está invertido, pero es lo mismo que ya les dije, ¿sí? Otra vez aquí tenemos todo el borde anterior y todo lo anterior está, este es el ligamento redondo, este es el lóbulo cuadrado y esta es la vesícula biliar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la escotadura, obviamente ahora está inverso, pero ya saben, una prolongación de esa escotadura nos deja un hígado anterior y un hígado posterior, y luego, ya sabes, la otro derecho-izquierdo, el otro trazado para sacar la mitad nos va desde la parte media de la fosa vesicular, ¿sí? Hasta pegadito el lóbulo de Spiegel. ¿Ok? Pero otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Mucha atención porque ahí de repente esto puede ser estratégicamente para decir, ¿sabes qué? Al paciente le vamos a hacer una resección del segmento 3, segmento 4, vamos a hacer una segmentectomía del segmento 3 y tal. ¿Y por qué? Porque cada segmento tiene una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta, claro, o su sistema linfático, ¿sí? Y una rama de la arteria hepática, ¿de acuerdo? Y entonces esa segmentación del hígado es importante porque va a ser referencia de cualquier tipo de estudio que les pidan, ¿sí? Se lo van a documentar de esa forma, ¿de acuerdo? Por los segmentos. Ahora, vamos aquí. Vamos a ir aquí. Ok. Y fuera de esto, vamos a nosotros ya vimos su configuración externa, la configuración interna, ya sabemos que los hepatocitos van al último, como los vemos aquí en este recuadrito, ¿sí? Van a estar todos alineados, ¿sí? En unas tiritas que van a estar, que tienen en la estructura clásica del lóbulo hepático. Pero básicamente aquí vemos, ¿sí? Aquí vemos cómo nacen las vías biliares. Nacen entre las membranas celulares, entre dos hepatocitos. Emiten unos pequeños canalículos y que de ahí, ¿sí? Se van a ir a los conductos de Hering, ¿sí? Entonces, ahí, en esos conductos de Hering, que están ya en el lóbulo, ¿sí? Entonces van a llegar hasta la tríada portal, ¿sí? Y de ahí, obviamente, enseguida ya, pues comienza a tener conductillos de mayor calibre, cada vez conductillos de mayor calibre, hasta que ya forma, pues, los conductos hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, y luego ya forma aquí el conducto hepático común, se le une la vesícula, el conducto cístico que conecta con la vesícula biliar, y por debajito de este punto, entonces ahora sí ya tenemos la vía biliar, la vía biliar común, que es el conducto colédoco, que tiene esta porción, que es la porción suprahepática, y luego esta es la porción suprahepática, que es aquí donde se hacen todas las incisiones,
Este diagrama le falta un poquito de así de precisión, pero aquí enseguida aquí quedaría la porción retroduodenal y luego esta es la porción intraduodenal y esta es la porción intramural, esta porcioncita intramural. Y luego en esta porción intramural, en la porción intramural se le une el conducto de Wirsum. Y luego ya, después de hacer un trayecto oblicuo, desemboca en la carúncula mayor, ¿sí? Junto con el conducto de Wirsum. Acá de repente arribita estaría la carúncula menor de Santorini. Bueno, entonces, una vez que se produce la bilis en los hepatocitos, ¿sí? Entonces, una vez que los hepatocitos seleccionan, dice, oye, ¿para dónde voy a mandar mis productos? ¿Los voy a mandar a la circulación general para mandarlos a la vena, a la vena centrolobulillar? ¿O yo me voy a ir al colédoco y al intestino? Entonces, si el hepatocito dice esto, lo mandamos para la sangre, ¿sí? A la vena central, entonces va al corazón. Y si decide mandar todo así por los conductos de Hering a las vías biliares, esto va al recto, ¿sí? O sea, a la vena central va al corazón y a los conductos biliares vamos, ¿sí? Al tubo digestivo. Me refiero al tubo digestivo medio y al recto, ¿de acuerdo? Entonces, eso es más o menos en cuanto a lo anatómico grueso que me gustaría comentarles. ¿Sí? Ahora, enseguida, aquí les voy a presentar ok. Aquí, nosotros, un pequeño repaso, ya sabemos que tenemos dos tipos de flujos, el flujo que viene de la arteria hepática, ¿sí? El tronco celíaco y luego la vena porta, y luego aquí, adentro del parénquima hepático, ¿sí? A nivel del lóbulo, del lobulillo hepático, entonces vamos a tener ahí la fusión, o sea, a nivel donde la arteriola y la vénula, ¿sí? Se llegan a juntar, ¿sí? Que precisamente eso es lo que forma los sinusoides, ¿sí? Y luego, enseguida, después de la vena, de que hace una recolección de todas sus venas centrales, obviamente, entonces ahora ya tenemos el escape de sangre hacia el corazón. ¿Cómo se va a escapar? Aquí está, a través de las venas suprahepáticas, las venas hepáticas, ¿sí? Aquí están. Y aquí obviamente viene a la vena cava inferior y por lo tanto ahí ya vamos a la aurícula derecha y luego enseguida al ventrículo derecho, arteria pulmonar y luego retorno venoso por las 4 venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y circulación general. Entonces, todo lo que entre a nuestra vena centrolobulillar va al corazón y lo que entre a las vías biliares desde los conductos de Hering a las pequeñas vías biliares más diminutas hasta que se constituyen en elementos más grandes, va a la segunda porción del duodeno y obviamente vamos a tener toda la fisiología que puede haber ahí, pero al último eso va a terminar, ¿sí? En el recto. Entonces uno termina en el corazón y otro en el recto. Aquí, ¿qué vemos? Aquí vienen los ejemplos de los flujos arterial y venoso, y en la parte donde se hace más fino, donde llegan a nivel capilar, entonces es ahí donde vamos a tener la estructura microscópica, ¿sí? Y entonces aquí vamos a decir, ok. La estructura microscópica del hígado, entonces, acuérdense, el hígado está compuesto
por los acinos. Sí, perdón, está por los lóbulos. ¿Sí? Pero estructuralmente tenemos el lóbulo clásico hepático. ¿Sí? Son formaciones que tienen la cabeza de 1 milímetro, es decir, entre 1 milímetro y 2 milímetros, cada pequeño lobulillo tiene entre 1 y 2 milímetros de diámetro, ¿sí? Y el hígado tiene 1.500.000 lobulitos, ¿sí? 1.500.000 lóbulos. Entonces, ¿para qué es importante ese asunto? ¿Por qué? O sea, para dimensionar de qué estamos hablando, ¿sí? Y en medio de la estructura lobular, entonces ya sabemos que en la mayoría, en el 75%, van a ser hepatocitos, ¿sí? Ok, pero bueno, vamos a decir, nosotros tenemos que en cada lóbulo hepático vamos a tener la entrada de una vena, de una arteria, y vamos a tener la salida de un ducto, ¿sí? De un ducto biliar. Entonces, aquí tenemos la llegada de la arteriola, ¿sí? Formando aquí los sinusoides, ¿sí? Y que aquí van a drenar la sangre a la vena central. Aquí adentro de los sinusoides, obviamente aquí estamos viendo, estas son las células endoteliales, ¿sí? Células endoteliales, ¿sí? Que tienen fenestraciones o poritos para que pasen las sustancias que van llegando. En este caso, todo esto viene de la vena porta y esto viene de la arteria hepática. A este nivel vamos a mezclar absolutamente todo, ¿sí? Y entonces, de esas sustancias, ¿sí? Van a pasar unas al espacio que queda entre el endotelio del sinusoide, ¿sí? Y la membrana externa, en este caso, del hepatocito, ¿sí? Aquí se van a estar filtrando electrolitos, sustancias, sustancias tóxicas, etcétera, 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 aquí. Aquí vienen muchas de la sangre oxigenada que viene de la circulación general. Entonces esto se supone que es una sangre totalmente limpia, libre de bacterias, libre de todo, aparentemente. Pero, ¿por qué? Porque ya pasó por el hígado y en la circulación general está entrando por la arteria hepática. Nomás acordarnos que el flujo principal viene por aquí, viene por la vena porta, la vénula portal, y entonces obviamente pues aquí también tiene sus sinusoides, y entonces aquí vamos a tener el intercambio de sustancias a este espacio que queda entre el endotelio y los hepatocitos. Aquí lo estamos viendo. ¿Sí se ve bien claro ahí? Sí, doctor. Ok, pues ya lo saben, ese es el espacio de Dice, ¿de acuerdo? El espacio de Dice, entonces ahí se está todo el intercambio. De hecho, hay unas microbilis, microvillosidades que están entre esa membrana basal hacia el espacio de Dice, que tiene una permeabilidad muy extraordinaria para todo, porque a la hora de la hora, en ese espacio, este es el verdadero filtro de todo. ¿Se fijan? O sea, aquí en ese espacio ahí se dice, oye, no, esa molécula no me gusta. Aquí traes bacterias, traes de todo, traes toxinas, ese échalo para acá. ¿Sí? O lo que va a eliminar, lo va a eliminar hacia, en este caso, lo procesa, lo mete al hepatocito, ¿sí? Y entonces ahí decide, esto lo meto yo aquí, lo paso a la circulación ya destoxificado, o bien esto no lo logro eliminar, es una sustancia X, la meto mejor, en este caso la meto al conducto biliar, la pongo aquí, ¿sí? Porque este flujo viene hacia la vena central y este flujo va hacia el recto, ¿de acuerdo? O va hacia el intestino. Entonces, este es el espacio de Dice y aquí vamos a tener las células de Ito. ¿Se fijan ahí esas pequeñas células estelares? Ahí demuestran que tienen unas bolitas pequeñas. Esas bolitas son acúmulos de grasa y obviamente a ese nivel, esas células de Ito o estelares
sí, nos almacenan lípidos, algunos tipos de lípidos, pero también a ese nivel nos almacenan las vitaminas liposolubles A, D, E y K, ¿sí? Y entonces, por otro lado, si se fijan, aquí tenemos unas células de Kupfer que no son más que la historia de unos mastocitos producidos en la médula ósea que hicieron un proceso migratorio para llegar hasta aquí. Obviamente tenemos células de Kupfer en todos los tejidos, que una vez que salen de sus membranas endoteliales, pasan al tejido y ya se constituyen en las células de Kupfer. En este caso son el tipo de macrófagos especiales que tenemos en el hígado. Entonces aquí, pues ya dijimos, va a existir una gran cantidad, en el 25% de las células que no son hepatocitos, ahí se cuentan en un gran porcentaje los macrófagos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros aquí tenemos el flujo de la vena porta que viene recogiendo sangre del intestino delgado, del intestino grueso, a través de la vena mesentérica menor, pero también a través de la vena esplénica. Entonces va a traer flujo del páncreas y del vaso, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que la absorción, tenemos mucha especialización en la absorción, pero en la absorción vamos a absorber medicamentos, vamos a absorber toxinas y vamos a absorber bacterias. Entonces, cuando esas toxinas y esas bacterias pasan al sinusoide hepático, entonces aquí se van a enfrentar a los macrófagos, que son los grandes comedores de bacterias, de fragmentos bacterianos, de glóbulos rojos ya deteriorados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces esta va a ser una barrera muy importante. Entonces va a tratar la célula de Kupfer que para este lado que va a pasar a la circulación general, que el corazón se va a encargar ahora de repartir todos los nutrientes, ¿sí? Que ya vayan listos, que vayan a ser listos para que el corazón los reparta, obviamente con oxígeno, con oligoelementos, etcétera, todos van a ir repartidos en la circulación general. Y por otro lado, muchas de las sustancias, ¿sí? Van a tener que ser procesadas, ¿sí? Por los hepatocitos. Y el hepatocito dice, a ver, esto ya no sirve, ¿sí? Va para acá. Sí, obviamente también con la producción de bilis, ¿sí? Sí, y entonces esta sería una forma de actuar en la destoxificación de sustancias, pasando el producto del metabolismo, ¿sí? Hacia la bilis y entonces ya se sale. Pero si no, entonces el hepatocito se va a encargar de modificarlos. Acuérdense que también una de las funciones es biotransformarlos, ¿sí? O metabolizarlos, que el metabolismo siempre implica un cambio. Entonces, ese metabolismo va a hacer que esa sustancia X que no era tóxica, si es tóxica va a tratar de sacarla. Pero, por ejemplo, un medicamento que en el hígado va a ser activado para agregarle una su polaridad, reducirla, oxidarla, etcétera, y entonces se considera algo útil y va a pasar aquí. De hecho, los medicamentos, aunque no le gusten al hepatocito, unos van a pasar a la circulación general para que vayan a actuar donde tienen que actuar para lo que fueron diseñados. ¿De acuerdo? Entonces, pequeño resumen. Aquí viene nuestro flujo portal. Aquí se entremezcla. Una vez que se entremezcla, está muy contaminadito. Esperemos que lo limpie las células de Kupfer, ¿sí? Y esperemos que ya limpio pase a la vena central. Y los productos del metabolismo, ¿sí? Propios de los alimentos, ¿sí? Proteínas, glúcidos, lípidos, oligoelementos, todo lo que tenga que salir del hepatocito ya procesado, ¿sí? Por un lado. Y si no, todos los productos que producen el hígado, entonces van a ser vertidos hacia acá, ¿sí? De todas maneras, la bilis, de todas maneras, aquí va a tener una función muy especial, ¿sí? Porque va a tener funciones específicas para actuar para la absorción de las grasas, etcétera. Y entonces, el producto de excreción de los hepatocitos no precisamente es todo material de desecho. Por vía de la bilis se eliminan unas cosas, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que también hay otras sustancias que eliminan por la
ventilación y también por la piel. Pero este es uno de los mecanismos más importantes, eliminar sustancias tóxicas, ¿sí? Por la bilis. Y entonces, aquí está la anatomía también de cómo es, obviamente estas son estructuras geométricas, sí, y obviamente cuando ya se ven al microscopio, oye, no, pues no se parece tanto a esos hexágonos que se están dibujando ahí, pero en teoría es a lo que más se asemeja el clásico lóbulo hepático, y luego el lóbulo portal, y luego el acino portal, que esto es desde el punto de vista funcional. Pero básicamente nosotros ya sabemos que tenemos en el centro del lóbulo, que ya lo mencionamos ahorita, o sea, tenemos 1.500.000 lóbulos, ¿sí? De 1 a 2 milímetros en el hígado. Entonces, cada lobulito va a tener esta forma hexagonal, así en términos generales, y tenemos pues una vena central, ¿sí? Esa vena central ya sabemos que va al corazón, ¿de acuerdo? Y el conducto biliar va al intestino. Pero bueno, entonces, ahorita ya vimos aquí donde están las flechitas, aquí tendríamos, aquí tenemos la tríada portal, tenemos la vena porta, la vía biliar y la arteria hepática, y esta sería su entrada de lo que ya pusimos, lo que el dibujito anterior de la histología. Entonces aquí vendrían los sinusoides, ¿sí? Aquí entra la vena central, el conjunto de venas centrales nos va a formar las venas hepáticas y al último las venas suprahepáticas, vena cava inferior, aurícula derecha, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por otro lado, aquí tenemos este triangulito, este es un esquema para demostrar, ¿sí?, que del centro, de la vena centrolobular, que es el límite donde están las columnas de hepatocitos, entonces nosotros tenemos los mini ductos que salen de las membranas entre dos células, entre dos hepatocitos, entonces van los conductos de Hering y luego aquí ya se va a vaciar hacia la vena, hacia el conducto biliar. ¿De acuerdo? Sí, esto aquí lo que demuestra que esto es ya lo que va de retorno, ¿sí? Lo que va de retorno es la bilis, que finalmente va a los conductos biliares y al duodeno. Y por otro lado, este esquemita en donde hacemos un rombo, en donde unimos el rombo entre dos venas centrolobulares y dos triadas portales. Y eso tiene alguna importancia porque si ustedes se fijan a nivel de la entrada de las arterias y la vena porta que traen sangre con muchos nutrientes aunque esté contaminada y la sangre oxigenada de la arteria hepática, entonces este segmento es la zona 1 que tiene mucha oxigenación, que tiene las funciones principales de óxido reducción, de pegar compuestos polares y modificar las estructuras moleculares de ciertos medicamentos para que sean útiles para inactivarlos o para activarlos. Luego tenemos una zona intermedia y luego tenemos una zona que es la zona 3, que está pegada a la vena centrolobular, que es la zona que recibe menos oxigenación. Y en todas las patologías que se relacionan con daño, disminución del aporte de oxígeno o hipoxia, esta es la zona que más sufre. Si nosotros tuviéramos un paciente en estado de choque, por cualquier motivo o cualquier condición que causa hipoxia, la zona 3, pegada a la zona lobular, a la vena centrolobular, es la que más sufre. Y esta es la zona más protegida, que se supone que hasta en condiciones de hipoxia sigue ejerciendo sus funciones, ¿sí? Y de todas maneras va a ser bastante resistente a la hipoxia. ¿Sí me están oyendo bien, jovencitos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, excelente, viejo. Acuérdense que yo no le hacía esto, ¿eh? Ok, entonces ahí, por lo que dijimos, la zona 1
de máxima oxigenación está relacionada con el catabolismo de los aminoácidos, con la gluconeogénesis, que ya sabemos que es la elaboración de azúcar, de glucosa 6-fosfato, a partir de precursores no glúcidos. Por ejemplo, aminoácidos o ácidos grasos, etcétera, lactato, perdón, pero también la degradación del glucógeno, la generación de urea, y a través de esta enzima de la síntesis de colesterol, que es una de las funciones más importantes que hace el hígado, ¿verdad? También en la zona 1 tenemos la función de oxidar los ácidos grasos y en general el metabolismo oxidativo. ¿Por qué en la zona 1? Porque es en la zona donde va a haber un gasto energético mayor, donde puede haber un mayor número de mitocondrias y donde los procesos más complejos de mayor requerimiento de oxígeno ahí se generan. Pero aquí en la zona 3, pues tampoco son menos importantes porque aquí tenemos glucólisis, síntesis de glutamina, la síntesis de ácidos biliares, la síntesis de cuerpos cetónicos y la transformación de sustancias. Eso sería en la zona 3. Y entonces, vamos a hablar ya de las funciones en sí. Entre las funciones de almacenamiento, ya hicimos una pequeña mención de que en las células de hito se almacenan las vitaminas A, D y K. Esas vitaminas liposolubles son susceptibles de ser almacenadas por meses, ¿de acuerdo? Y estas vitaminas, porque se almacenan mucho tiempo, son factibles de caer en hipervitaminosis, lo cual tenía una cosa bien rara. Yo casi nunca he visto una hipervitaminosis, pero en fin. Entonces, y al revés, por ejemplo, lo que sí se sabe, siempre ya les he mencionado, que todos los pacientes en general, arriba de 20 años, comenzamos con carencias, no se diga arriba de 50 años, especialmente de vitamina D, de todo lo que veo ahí, ¿de acuerdo? Y luego también el almacenamiento del colesterol. Acordémonos que el colesterol es clave para la formación de todas las hormonas sexuales, ¿sí? Para estrógenos, para la formación del cortisol, testosterona, ¿sí? Y para la formación de los ácidos biliares. Acuérdense de la piedra angular de la formación de los ácidos biliares, es el colesterol. Ya sabemos que los ácidos biliares principales son el ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico, ¿de acuerdo? Y luego después que se unen a taurina y a glicina para estar conjugados y sufrir la parte iónica, quiere decir que la parte molecular con más probabilidad de tener su actividad de interrelación con las moléculas, y que su función de los ácidos biliares, pues ya sabemos que va a ser la de solubilizar las grasas, la de emulsificarlas, convertirlas, formar las micelas, ¿sí? Con una parte hidrofóbica, una hidrofílica, presentar la parte hidrofílica en el borde del cepillo de los enterocitos, y de esa forma es como va a entrar a la circulación. Pero también, pues obviamente, el depósito de glucógeno. Ya sabemos que el hígado es un buffer energético. Comemos demasiado, ya también les dije. ¿Cuál es la forma más rápida de llenar el hígado de grasa? Comiendo carbohidratos refinados, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que se saturan los depósitos de glucógeno en el hígado y en los músculos, se transforma la ruta metabólica para ahora formar grasa a partir de compuestos glúcidos, ¿sí? Y entonces también se almacenan aquí triglicéridos y también se almacenan aminoácidos, pues para la formación de todas las proteínas que produce el hígado, ¿sí? Que ya sabemos que la proteína más importante que produce el hígado es la albúmina, pero también produce fibrinógeno, globulinas, produce una serie de proteínas. Ya sabemos que la albúmina es la proteína más importante que produce el hígado.
la concentración normal de albúmina es de 3.5 a 5.5 miligramos por decilitro, ¿de acuerdo? Entonces, se supone que el cuerpo puede tener circulando 500 mililitros de albúmina. Ya sabemos que la albúmina sirve para acarrear moléculas como medio transportador de la bilirrubina, del hierro a través de la ferritina, pero también transportar, combinarse con lípidos para formar las lipoproteínas, ¿sí? Y entonces, y también servir de mensajeros o de transportadores de las hormonas desde sus centros de producción a sus órganos blancos, ¿de acuerdo? Entonces, y por último también aquí, pues obviamente el metabolismo del hierro, ¿sí? Desde la captación, una vez que en este caso se capta de la ruptura de los eritrocitos que ya cumplieron 120 días y entonces sale la molécula de hierro, es transportada por albúmina en forma de transferrina y en forma de transferrina llega al hígado y se almacena en forma de ferritina. Entonces, todas esas funciones del hígado son increíbles, o sea, es todo lo que digamos va a ser poco, me refiero a lo que podemos decir en un pedacito de tiempo. Pero bueno, nosotros ya sabemos que por la dieta, entonces vamos a comer carbohidratos, ¿sí? Y ya sabemos todo nuestro mecanismo de absorción que hizo que nos llegara nuestra glucosa 6-fosfato al hígado, ¿de acuerdo? Entonces aquí, nosotros vamos a tener que a partir de la fragmentación, ¿sí? O de la glucogenólisis, vamos a tener glucosa. Una vez que tengamos glucosa que puede salir de nuestro hígado, aquí en este circulito está ilustrando el torrente circulatorio y de ahí se nos va a ir a todos nuestros tejidos, pero que ya sabemos que el cerebro se alimenta predominantemente de glucosa y de cuerpos cetónicos, ¿sí? Por el otro lado, el del tejido graso podemos obtener, ¿sí? En determinado momento y básicamente en el ayuno. Así, hagan de cuenta que este es un osito hibernando, ¿de acuerdo? Entonces va a soltar triglicéridos, glicerol a la circulación y ácidos grasos, y el glicerol se puede almacenar como tal, pero si no, los ácidos grasos van a ser utilizados, ¿sí? Para producción de moléculas de ATP y de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos entran a la corriente general, el torrente circulatorio, y va a servir para alimentar nuestro corazón y nuestro cerebro, ¿sí? Por otro lado, el glicerol, ¿sí? También a través de gluconeogénesis nos puede llevar directo a glucosa, ¿sí? Y obviamente una vez de glucosa ahora lo vertimos al torrente circulatorio y listo. Esto es por gluconeogénesis, pero también nosotros podemos tener aminoácidos de la ingesta de nuestra comida, ¿sí? Y ahí en los aminoácidos, pues de ahí directamente vamos a encontrar, ¿sí? Directamente moléculas de energía, ¿sí? ATP, y también vamos a tener que los aminoácidos, de ahí nos podemos ir a cetoácidos y a través de gluconeogénesis, ¿sí? A glucosa, y también a través del ácido láctico. Por otro lado, ya sabemos que también de los músculos, ¿sí? Aquí dice por el starvation, o sea, en el ayuno. Entonces, o sea, acuérdense, una persona en el ayuno, comenzamos a hacer cuerpos cetónicos, pero los aminoácidos pasan a la sangre y una vez que están ahí, entonces sigue todas las ruedas metabólicas. Ya sabemos, los aminoácidos van a ser muy importantes para la síntesis predominantemente de albúmina, pero de todo tipo de proteínas transportadoras. Sí, y luego, entonces, por otro lado, también los músculos nos van a, que almacenan glucógeno, entonces nos pueden dar glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato ya va directo a alimentar nuestras, todas las células, ¿sí? El cerebro y todas las células del cuerpo, ¿sí? Y luego, y si no, también la glucosa 6-fosfato la metemos al ciclo de Krebs, ¿sí? El ciclo del ácido tricarboxílico, y de volada una molécula nos va a dar 2 piruvatos, y de los piruvatos nos va a dar oxalacetato, etcétera, todos los pasos que ustedes ya estudiaron en bioquímica, y el resultado final va a ser 36 moléculas de ATP en forma aeróbica y 2 moléculas de ATP en forma
anaeróbica, ¿sí? Pero básicamente aquí también el ácido láctico lo metemos a la circulación y el ácido láctico por gluconeogénesis nos va a dar glucosa y otra vez tenemos ahora sí para repartir glucosa a todas las células y que ya con la presencia de insulina la va a meter al cuerpo. ¿De acuerdo? Obviamente también desde aquí les anticipo que el 80% de la insulina que produce el cuerpo junto con su glucagón se van a venir al hígado y va a desgastar mucho de la actividad de insulina en meter la glucosa al interior de los hepatocitos, ¿sí? De hecho, se supone que después de todo este proceso de fisiológico que hace la insulina a nivel hepático, entonces el 20% restante se va a regresar y va a ir suficiente para ir a todo el resto de todas las células. Nomás para que vean la importancia de este asunto, es una cosa tremenda. Y luego, aquí también les voy a demostrar, ¿sí? Que el hígado tienen que pasar ciertas hormonas por el hígado para que estén activas. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que T4, piroxina, ¿sí? Es una molécula inactiva y en esa forma está almacenada en el tiroides. Y obviamente con un adecuado nivel de yodo y de zinc y de selenio, de oligoelementos, sí, tenemos una tiroxina que tiene que pasar, T4 tiene que pasar al hígado y se transforma en T3, que es su enzima activa. Sí, también tienen que, muchos se generan a este nivel, el hígado interviene transportándolos, pero obviamente como son ésteres o son sustancias cuyo precursor es el colesterol, entonces obviamente tiene una importancia capital. Y aquí la hormona misma del crecimiento, HGH, tiene que venir para producir factores que son los factores que libera a través de los hepatocitos, son los factores de crecimiento que son liberados por la hormona del crecimiento a nivel del hígado. Y obviamente aquí vemos toda la serie de todo lo que ya les dije, de todos los alimentos engordadores. Ahí vemos granos, papas y todo ese asunto, panes, que ya sabemos que todos son carbohidratos y obviamente, ya se los mencioné ahorita, la insulina producida en el páncreas, en los islotes, en células beta, entonces se pasan, vienen también con otros componentes más, llegan al hígado, pero obviamente el 80% de la actividad de insulina se logra para meter estos carbohidratos a los hepatocitos. Y obviamente también la activación de la vitamina D3, que ya se los había dicho, la primera hidroxilación se lleva a cabo en el hígado, ¿sí? Y entonces, ya sabemos, la vitamina D interviene para la absorción de calcio, para aumentar la absorción ósea, para disminuir la reabsorción ósea, ¿sí? Pero también tiene funciones en el control de las poblaciones celulares y importantísimo, que ya lo dijimos, cada célula del sistema inmunológico tiene un receptor de vitamina D3, ¿sí? La segunda hidroxilación y la activación al 100% de la hormona vitamina D3 se lleva a cabo en el riñón y queda transformada en 1,25 hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D3 ya activada. ¿De acuerdo? Y entonces,
aquí también de las funciones que ya mencionamos, una de las principales funciones del hígado es la detoxificación de los medicamentos. Y en la fase 1, que es en la fase que está muy cerca a la tríada portal, donde arriban la circulación de la vena porta y de la arteria hepática, en la fase 1, aquí se llevan funciones de óxido de reducción a nivel del citocromo P450, que ustedes ya saben que son una serie de enzimas, ¿sí? Metabólicas, que su especialización es agregar grupos polares, hacerlas más hidrosolubles, o bien reducirlas, oxidarlas, hidroxilarlas, etcétera. En concreto, pegarle grupos polares para hacerlas hidrosolubles, ¿sí? Para que puedan ser eliminadas por vía renal, o bien también sirven para activarlas y que sean sustancias ya con un principio activo, que es lo que se está buscando. Y entonces en la fase 2 hay otra serie también de funciones, como está la conjugación, y esa la hacen a nivel de enzimas transferasas, ¿sí? Y bueno, de las más famosas, ¿cuáles son? La glucuroniltransferasa, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso le pega glutatión, le pega sulfato, le pega glicina, le pega ácido glucurónico, que generalmente nos deja una molécula de gran peso molecular, sí, una sustancia de gran peso molecular, altamente polares y sí, y ya inactivas, y en este caso las elimina por bilis. Eso sería otra de las funciones como de toxificación. Y luego, es una parte que ya vimos, un pequeño repasito nada más. A los 120 días, los eritrocitos ya son viejitos, entonces sueltan su globina, sueltan su hierro, sí, y sueltan su hemoglobina, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a este nivel, el hierro que suelta el eritrocito ya caduco es transportado por la transferrina con una albúmina, ¿sí? Esa es su molécula de transportación, la albúmina. Va al hígado y luego la almacena en forma de ferritina, ¿sí? Pero también acordarnos de este asunto, ¿sí? La globina también va al hígado y va a servir como una pieza para estructurar otras moléculas. De la hemoglobina, entonces, sale la biliverdina. Recordar, la biliverdina, de ahí se forma la bilirrubina indirecta, ¿sí? Que es liposoluble, ¿sí? Entonces, va a ser transformada también por una albúmina y va hasta los hepatocitos. Ahorita ya sabemos que pues va a la zona 2, a la zona 3, ¿sí? Pero entonces el hígado, sí, le va la glucuroniltransferasa, le va a pegar el ácido glucurónico. ¿Y qué tenemos ahora? Bilirrubina soluble o bilirrubina directa. La bilirrubina que puede ser excretada con el resto de todos los componentes de la bilis. Ya sabemos en este paso, ¿sí? Que en el paso previo puede haber hemólisis, tenemos hiperbilirubinemia indirecta, pero lo más común es que por la deficiencia de la bilirrubina indirecta, si tenemos un paciente adulto joven que tiene 2.5 miligramos de bilirrubina por decilitro, entonces ese paciente puede tener un síndrome ictérico muy tenue, muy ligerito, y entonces es por la deficiencia de bilirrubina, de glucuroniltransferasa, y tenemos el síndrome de Gilbert. Y luego tenemos dos síndromes, el Krieger-Nachar tipo 1 y tipo 2, que a veces se los preguntan en las preguntas del examen. El Krieger-Nachar tipo 1 es una ausencia total de glucuroniltransferasa, y entonces tenemos un niñito que no le hace nada la fototerapia ni el fenobarbital, y ese niñito
es casi incompatible con la vida, ¿de acuerdo? Bilirrubinas de 20, de bilirrubina indirecta de 20, y el Crigler-Najjar tipo 2 es una deficiencia parcial de la glucuroniltransferasa, pero de repente esos pacientes tienen niveles en 5 o 6, se responden bien a la fototerapia, al fenobarbital, y es muy raro que hagan kernípteros, y esos pacientes en medio que tienen una vida así comprometida, sí llegan o tienen mucho mejor pronóstico que el Crigler-Najjar tipo 1, que ese es prácticamente incompatible. Entonces, ok, ahora, nosotros ya sabemos, aquí aprovecho para hacerles este pequeño recordatorio. Una vez que tenemos la bilirrubina directa, entonces ahora sí ya tenemos una bilirrubina soluble, que esa es la que se va a meter por los conductos de Hering y luego a las pequeñas vías biliares hasta llegar a las grandes vías biliares estrepáticas, el vía duodeno. ¿Con qué viaja la bilirrubina? Pues la bilirrubina viaja con la bilis en sí, que ya sabemos que producimos 1 litro de bilis cada 24 horas, ¿sí? Y la bilis está constituida por agua, ¿sí? Está constituida por iones, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio y bicarbonato de sodio, ¿sí? Pero también tenemos colesterol, fosfolípidos, que el más importante es la lecitina, ¿sí? Entonces, pero nosotros acordarnos, obviamente, que tenemos pues también los ácidos biliares. Cólico y quenodesoxicólico son los 2 principales ácidos biliares. Ya sabemos cuál es la función y cuál es la repercusión, que ya lo vimos en el síndrome de mala absorción y la posible esteatorrea que puede pasar estas deficiencias. Pero entonces, toda la bilis en su conjunto, ¿sí? Se viene con los ácidos biliares. Obviamente también los ácidos biliares se conjugan con taurina y con glicina para estar conjugados. Una vez que llegan al intestino, entonces hacen su función. Y la función de los ácidos biliares, pero también de la bilis, que sabemos que también tiene se caracteriza por ser también bactericida. Y ahí desde ahí comienza toda la limpieza de todos los elementos que absorbemos. Pero bueno, ya sabemos también que viene la bilis y las sales biliares llegan al área donde está toda nuestra microbiota. La microbiota se encarga de desconjugarlas, ¿sí? Entonces una parte va, la estercobilina se mete a las heces y le dan color a las heces. Una vez desconjugadas las sales biliares, unas partes se retornan por la circulación enterohepática, una parte que ya es hidrosoluble, le da la coloración a la urobilina, a la orina, y el resto de las sales biliares, que tiene su componente más importante, el colesterol, pase al banco de colesterol para la nueva resíntesis de ácidos biliares. Y esa es la circulación enterohepática. Básicamente, ya la dijimos, aquí están las células hepáticas, los conductos de Hering, las vías biliares, aquí vienen ya la bilis, todos los constituyentes de la bilis. Ahorita sí ya repasamos para qué sirven. ¿Cuál es su componente? Ya sabemos que hay 1 litro de bilis cada 24 horas. ¿Por qué sabemos que hay 1 litro de bilis 24 horas documentadito? Porque cuando un paciente tiene una lesión biliar, ¿sí? Por una lesión iatrogénica de la vía biliar, yo tengo una fístula que se documenta por endoscopía o por algún otro método, pero básicamente endoscopía. Entonces, y si el paciente tiene una sección del conducto al 100%, de repente nuestros gastos de bilis van a ser de 800, 900, ¿sí? Y dependiendo del paciente, que ya sabemos que de eso también va a depender del peso del hígado. Unos pacientes con un hígado chiquito a lo mejor producen 600 mililitros, pero va a haber pacientes que produzcan 1000 mililitros de bilis cada 24 horas. Y luego, acordarnos también de que tenemos ahí nuestro sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunológico, el hígado, todo el tubo digestivo, ¿sí? Tiene la mayor parte, ¿sí?
de todas las defensas de nuestro sistema inmunológico. Lo tenemos a lo largo de todo el tubo digestivo, pero en el hígado, pues obviamente, especialmente aquí también tenemos constituyentes muy importantes. La activación de una interleucina 6 por cualquier motivo de proinflamatorio es un estímulo suficiente para que el hígado incremente la producción de proteínas del complemento. Ya sabemos que van a ser importantes en la respuesta inmunológica, pero también en la coagulación. La lecitina figadora de Manosa, el fibrinógeno, de los componentes importantes de los mecanismos de coagulación, la proteína C reactiva y de las células de Kupffer, que obviamente en el hígado debemos de tener millones y millones de células de Kupffer, ¿sí? Ya sabemos que esas pues, son las que nos van a comer bacterias, toxinas, procesarlas, etcétera. Y también, también en el proceso de la presentación de antígenos, etcétera, etcétera. Pero básicamente en el hígado son el sistema de defensa más importante, ¿de acuerdo? Ya sabemos dónde están situadas, están situadas en los sinusoides, ¿de acuerdo? Sí, están ahí en contacto directo con las células endoteliales, etcétera, etcétera, etcétera. Y están ahí de barrera para que no se pasen al espacio de Dice las sustancias, o bien si es una molécula que no es reconocida como extraña, va a filtrarse a través de los poros y entonces va a pasar al hígado. Del hígado, una vez su producto de su metabolismo la regresa por los espacios de los vasos epiteliales del endotelio y luego la regresa a la circulación general para que tengan sus actividades principales. Ahora, aquí nosotros tenemos, el hígado va a tener enfermedades, obviamente, de cualquier partecita que analizamos, de cualquier partecita. Vamos a tener enfermedades del parénquima, vamos a tener enfermedades del citoplasma de las células, del tejido conectivo, de almacenamiento, tenemos enfermedades de los conductos principales, tenemos, por ejemplo, la cirrosis biliar primaria, que es de los, o la colangitis biliar primaria, que es de los microductos, y luego tenemos enfermedades de todo el árbol biliar, tanto de los microductos como de las vías biliares extrahepáticas, sí, como la colangitis esclerosante, pero también tenemos enfermedades de los grandes ductos, sí, y tenemos entonces enfermedades que vamos a tener, enfermedades inflamatorias, enfermedades necrotizantes, enfermedades cicatrizantes, que el extremo de ellas pues es la cirrosis. Las enfermedades que pueden comenzar como inflamatorias y pueden tener cursos autolimitados, como son las hepatitis virales por medicamentos, por alcohol, por toxinas, de amanita muscaria, etcétera, de hongos, etcétera, pero que la evolución más triste hacia donde pueden llegar, o la evolución más avanzada es hasta producir fibrosis y al último producir cirrosis. Y una vez produciendo cirrosis, entonces nosotros vamos a tener un cuadro clínico de una enfermedad que usted sabe que es extremadamente peligrosa, sobre todo si estamos en las etapas terminales. Si un paciente con cirrosis, y después, como ya lo vamos a ver, si nos queda una clasificación adecuada en la clasificación de Child-Pugh, entonces entra una clasificación tipo A, porque el nivel de insuficiencia hepática todavía es tranquilo. Entonces, los pronósticos para una larga vida aún con cirrosis, sí, vamos a decir, no una larga vida, sino una sobrevida razonablemente buena, pues depende si lo hallamos en unos estadios buenos y si empleamos la terapéutica que se debe de usar, que ya la revisaremos en su momento, adecuada para estabilizar, estacionar el avance de la cirrosis. Y ustedes ya sabemos que como consecuencia de la cirrosis, entonces, que es de los eventos evolutivos de una enfermedad hepática crónica, pues secundariamente nos va a llevar a una hipertensión portal. La hipertensión portal ya la hemos mencionado de repente, sí, pero ya sabemos que cuando la presión de la vena porta excede los 12 milímetros de mercurio, tenemos hipertensión portal, ¿sí? Y obviamente, entonces en un paciente vamos a tener un solapamiento o una sobreposición de síntomas, de estigmas de insuficiencia hepática con de hipertensión portal,
con datos de desnutrición, etcétera, datos carenciales, datos de desnutrición, datos de hipertensión portal, datos de inflamación, etcétera, y entonces de repente tenemos un paciente que tiene un componente una serie de componentes sintomáticos que se pueden estar juntos y de repente tener un poco de dificultad para identificar cuál es de cada cosa, pero de repente puede ser que sea irrelevante, sino que más bien qué tratamiento y qué pronóstico tiene nuestro paciente. Entonces, obviamente ya sabemos, los datos de hipertensión portal se pueden sobrepasar con los datos de insuficiencia hepática. Entonces, un paciente con cirrosis, por eso podemos tener una prolongación de su tiempo de protrombina. Entonces, por lo tanto, el mecanismo de la coagulación está alterado, está alterado la elaboración de proteínas del complemento, y por lo tanto también toda la coagulación ya estamos ahí con tiempos alargados, tiempos de sangrado, tiempos parcial de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, todo eso puede estar alargado, ¿sí? Pero de todas maneras, pues también vamos a tener, por otro lado, datos de hiperestrogenismo, hipertrofia parotidia, arañas vasculares, podemos tener también hipertrofia de glándulas mamarias o ginecomastia, hipotrofia de testículos, y luego también las repercusiones del efecto del aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión coloidosmótica para producir ascitis, ¿sí? Y entonces tenemos todo, la distensión abdominal, etcétera, y obviamente todos los datos importantes de la hipertensión portal, de hipertensión transmitida a través a la vena coronaria estomáquica que recibe, o vena gástrica izquierda, o de todo el territorio gástrico fúndico que reciben las venas esofágicas, y entonces que en esos pacientitos vamos a tener el potencial de toda la sintomatología de insuficiencia hepática, ¿sí? De hipertensión portal. Entonces vamos a tener también la sintomatología del sangrado tubo digestivo. Y también, entonces, de repente te podemos tener dolor abdominal en los pacientes de cirrosis por peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Y luego el carcinoma hepático, que obviamente es una lesión muy tremenda de una mortalidad muy importante, que en su momento ya lo vemos. Nos lo van a referir siempre con afección de nuestros segmentos, que ya sabemos que son del 1 al 8. Comenzamos por el lóbulo de Spiegel, 1, 2, 3. Aquí, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por atrás hasta arriba, ¿sí? Así nos los van a estar refiriendo los ultrasonografistas, tomografistas, resonancia magnética, y nosotros ya tenemos que estar ubicados en todo eso. Ahora, por último, ¿qué les diría? O sea, como introducción es que nuestros pacientes con la enfermedad hepática, entonces, van a tener síntomas carenciales, síntomas de desnutrición, síntomas de insuficiencia hepática, síntomas de hipertensión portal, ¿sí? El signo, el dato clínico más constante de un paciente que tiene una afección hepática es la fatiga. ¿Se fijan? Porque es un paciente que ni siquiera sabe que está malito, etcétera, etcétera, o no hay datos objetivos para decir tiene tal o cual enfermedad. Es la fatiga, ¿de acuerdo? Y de repente le encuentran unos horarios por la tarde, pero eso en su momento lo vemos. Pero básicamente, y obviamente hay datos muy inespecíficos, desde estado nauseoso, vómitos, hasta otros datos que en su momento lo vemos enfermedad por enfermedad, pero acuérdense, el dato más contundente del signo clínico más contundente de una afección hepática es la ictericia, ¿sí? Pero y luego después de eso, entonces también podemos tener datos de que el paciente tiene rascado, ¿sí? Entonces vamos a tener escoriaciones en los pacientes por colestasis, benigna o maligna, ¿sí? Le va a dar la misma colestasis a un paciente que se le ligó el conducto colédoco o que tiene una obstrucción por un cálculo impactado en el conducto colédoco, que un carcinoma, un colangiocarcinoma. Si tenemos datos obstructivos, el problema es que la bilis, ¿sí? No puede salir hacia el duodeno, entonces comienza a filtrarse hacia la sangre
Y las concentraciones de bilirrubina van a hacerse aparentes después de los 2.5 miligramos por decilitro, ¿sí? Y en ese momento, a medida que van avanzando las concentraciones de bilirrubina en sangre, entonces se comienza a infiltrar el tejido celular subcutáneo y eso da un prurito terrible. Los pacientes que vemos por colangiocarcinoma o por carcinoma de páncreas, ¿sí? Entonces, de lo que tú los ves desesperados, angustiados, es el paciente llega contigo y se comienza a rascar y luego tú de volar le dices, oye, pacientito, dice, te rascas mucho, dijo, te ha sangrado, dice, y te enseña las piernas que traen datos de sangrado. Obviamente estamos hablando de lesiones tardías, pero acuérdate que aquí siempre estamos en todo tardío. Acuérdate de todo tardío. Para finalizar en lo tardío les voy a decir, como vi el otro día una conferencia de una de las jefas de neumología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias diciendo, oye, pero ¿por qué tienes tanta mortalidad así? Es que nuestros pacientes tardíos llegan directos a conectarse al ventilador, ¿sí? Entonces, jóvenes, esa es la parte, o sea, de repente nos pasa eso. Obviamente, eso es un asunto cultural y de todas maneras es como nada más un pequeño comentario porque en realidad, sí, los pacientes por enfermedades malignas del hígado, sí, son pacientes muy deteriorados que se deterioran relativamente en un periodo de tiempo, especialmente el carcinoma, el hepatocarcinoma, es terrible, ¿sí? Y luego una vez diagnosticado, sí, que ya después lo veremos, ni siquiera es necesario tomarle biopsia. No hicimos comentarios también de las biopsias, pero acuérdate que a medida que ha ido avanzando todas las técnicas de imagenología, de resonancia, etcétera, entonces cada vez ha habido menos dependencia de las biopsias, que antes era el gold estándar de absolutamente todo, para decir, ¿sabes qué? Histológicamente tenemos este diagnóstico. Entonces, aquí hay unas cosas que por una inferencia, ¿sí? Una deducción razonable ¿cómo se llama? De medicina de evidencias, donde dices, ¿sabes qué? ¿Para qué le haces la biopsia? Si esto está 100% claro que así es. Sí, y de repente es de las cosas que a veces batallamos para que se le inicien un tratamiento, un paciente con un colangiocarcinoma dice, oye doctor, es que no me salió la citología, no sale, que no seas gacho, dije, tenemos el 99% de todos los demás datos que dicen ya tenemos una colangioresonancia, ¿sí? Que por cierto, ya saben que la colangioresonancia es muy útil para no ser una técnica invasiva de diagnóstico para las vías biliares. Entonces vamos a tener en forma inocua una muy bonita definición de las vías biliares y vamos a hacer en forma totalmente prudente los diagnósticos sin pasar a métodos más invasivos. Pero de todas maneras, obviamente, comparado con la intervención endoscópica de las vías biliares, pues es totalmente de diagnóstico. Y cuando ya está el diagnóstico bien claro, ya no se vale ir a una colangioresonancia cuando sabes que enseguida tienes que tener una intervención o una cirugía endoluminal para resolver el caso del paciente. Bueno, yo creo, doctores, que así como introducción, ya puntualmente ya les diría yo qué cositas más vamos estudiando sobre la marcha. Entonces, mañana comenzamos con el equipo número 1. En este caso vamos a ver pruebas de funcionamiento hepático. Sí, en eso quedamos, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, que todos estén muy bien. Mañana, ¿con quién va a participar mañana? El equipo. Sí, el equipo 1. Somos Jesús Alonso, Karen Andrea, Aranza Elizabeth y Milka Anaí. Ok, entonces jóvenes, cuídense mucho, que ayer estuve muy, muy ocupado ahí con unos casos